Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, los saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida a la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión. Le comento que en este momento está dando inicio la inauguración del foro del Grupo Deliberativo Educación para la Cuarta Transformación. Este foro es impulsado por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo con el objetivo de reflexionar sobre el sistema educativo actual en México, ya que consideran que la educación es el mecanismo social más poderoso para luchar contra la pobreza, la desigualdad y las brechas de desarrollo social que imperan precisamente en nuestro país. Es por ello que nosotros lo estamos invitando a que nos acompañe y esté muy al pendiente del desarrollo de este foro. Comenzamos. En representación del maestro David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana, nos acompaña la doctora Marisol Silvia Laya, directora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación INIDE de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida. La doctora Silvia Ortega, ¿se acomodó con nosotros? Sí. El doctor Sergio Quirós Miranda, director del Instituto de Pedagogía Crítica McLaren, nos acompaña. Perdón. De la misma manera, el diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados. No nos faltó nadie. A quien solicitamos su presencia para el acto inaugural de este foro. Sería tan amable, diputado. ¿De aquí? ¿No se va a quedar allá? Pues muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos mucho su presencia, a investigadores, a diputados, a padres de familia, a nuestros invitados de honor. Muchas gracias por estar acá con nosotros. El día de hoy para nosotros es un día histórico. Queremos intentar hacer el esfuerzo por cambiar las dinámicas que luego se instalan de forma inercial, donde regularmente convocamos a ciudadanos para que escuchen a los diputados. Ahora queremos invitarlos para escucharlos a ustedes y a partir de ahí iniciar este proceso de legislación en este tema tan fundamental y tan importante para México. Y sin más protocolos, vamos a declarar la inauguración de este foro. Les pedimos ponerse de pie, por favor. Siendo hoy 8 de octubre del 2018 y siendo las 10:08, declaramos a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y a nombre de este Grupo Deliberativo Educación para la Cuarta Transformación, declaramos formalmente instalados los trabajos de este foro, convencidos de que la reflexión que el día de hoy aquí hagamos todos nosotros será para el bien de nuestra patria, para el bien de nuestra nación, para el bien de la educación de nuestro país, para el bien de nuestros estudiantes, de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de todos nosotros. Declaramos formalmente inaugurados e instalados los trabajos de este foro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Bien, continuamos con la presencia para este acto inaugural. A continuación solicitamos la presencia del doctor Sergio Quirós Miranda, director general del Instituto McLaren de Pedagogía Crítica, para que nos explique y nos oriente sobre la iniciativa del Grupo Deliberativo de Educación para la Cuarta Transformación.
distinguidas personalidades que nos acompañan en el Presidium, apreciable concurrencia. A nombre del Grupo Deliberativo Educación para la Cuarta Transformación, que se ha formado inicialmente por el Instituto McLaren de Pedagogía Crítica y por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que dirige el diputado federal Reginaldo Sandoval, grupo al que se han adherido otras instituciones que comparten el objetivo superior de contribuir a la construcción de una nueva educación para el pueblo mexicano. Queremos darles la bienvenida a este foro fundacional, que es el punto de arranque de una serie de 8 foros regionales que se realizarán en los estados del país para concluir con un gran foro nacional el 19 de noviembre, en el que se presentará el Proyecto Nacional de Reforma Educativa, sustentada en las propuestas que recojamos en los foros regionales. Como resultado de este proceso de consulta, nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador contará con una propuesta de reforma educativa que comprenderá no solo las reformas constitucionales y a las leyes reglamentarias correspondientes para echar abajo la evaluación punitiva y las leyes que crearon el Sistema Nacional de Evaluación y el propio Instituto Nacional de Evaluación, sino una reforma que incida también en lo pedagógico y en el modelo educativo. Una reforma que modifique los contenidos y, ante todo, un nuevo proyecto curricular centrado en el paradigma del aprendizaje y en el interés de los educandos. Un proyecto curricular que deseche las metodologías instrumentalistas que nos impusieron a través del aprendizaje basado en competencias y la sustituya por otras más acordes a nuestros objetivos como nación independiente y como pueblo que aspira a superar el atraso ancestral al que nos han llevado 36 años de políticas neoliberales. Solo para citar un dato que evidencia ese atraso, el INEGI nos indica que en uno de sus últimos estudios, que el rezago educativo en México afecta ya a 30 millones de mexicanos entre 15 y 60 años de edad. Mexicanos que o no saben leer y escribir, o tienen su primaria o secundaria incompleta. Por esta razón, hoy convocamos a construir juntos, con base en la consulta al pueblo mexicano, una nueva educación para complementar la tarea de consulta iniciada por el secretario de Educación para el nuevo gobierno, licenciado Esteban Moctezuma Barragán, en el interés de abrir más espacios democráticos para ampliar la cobertura de recepción de propuestas, ponencias y proyectos educativos, de manera que la reforma educativa que queremos tenga la más amplia base popular. Queremos reconocer, en primer lugar, la sensibilidad, el patriotismo y el compromiso del Partido del Trabajo, porque por encima de diferencias menores han abierto sus puertas para que sea el pueblo el que hable sobre un tema crucial para el desarrollo nacional como es la educación. Nosotros partimos de considerar la educación no solo como una poderosa palanca de desarrollo, sino como una potencial fuerza para la liberación, para la emancipación de cada uno de los mexicanos alienados por políticas imperiales impuestas por los organismos internacionales, quienes solo ven en la educación la estrategia idónea para formar los empleados que mejor produzcan para el comercio mundial y que mejor asimilen la subcultura del consumismo. A partir de esta potencialidad transformadora, es como nosotros concebimos la educación como la palanca de apoyo más importante para la cuarta transformación, porque requiere la formación, en primer lugar,
de mexicanos críticos, conocedores de la historia patria a profundidad, que vean en el pueblo y en las grandes masas a los actores principales de las históricas batallas por la emancipación y libertad. Un nuevo mexicano que sea capaz de defender el entorno en el cual vive, amenazado por la destrucción que provocan las grandes empresas. Solidario y comprometido con los más desposeídos y luchador incansable contra el atraso, la pobreza, la desigualdad. Respetuoso, orgulloso y conocedor de las culturas originarias. Enemigo de las prácticas nocivas de la segregación y la discriminación de cualquier tipo. Un mexicano que desarrolle un alto nivel de autonomía de pensamiento para resistir el monstruo depredador del consumismo irracional formado sólidamente en la ciencia y la tecnología modernas y en la praxis investigativa desde los primeros años de su escolaridad. Para lograrlo, requerimos enfocar nuestras miras hacia la puesta en marcha de un proceso de descolonización cultural y, consecuentemente, reconstruir todo el sistema educativo nacional sobre la base de una nueva epistemología no eurocéntrica y sustentada en conceptos pedagógicos no ajenos a los impuestos por el neoliberalismo. Queridos amigos, colegas, compatriotas todos, a construir la nueva reforma educativa para la Cuarta Transformación. Estamos convocándolos a ejercer su derecho a opinar. Necesitamos de sus juicios libres, de sus opiniones autónomas y de sus originales propuestas para esta tarea. Es propia de los estudiantes, los profesores, los académicos e investigadores, pero también de los obreros, del ama de casa, del empleado o empleada, del profesionista, del campesino, de quienes debemos nutrirnos para que la nueva reforma educativa democrática, científica y popular sirva de palanca poderosa para la cuarta transformación revolucionaria de la vida nacional. Queremos precisar que este proceso de consulta cuenta con un equipo de expertos en investigación educativa, conformado por la doctora Angélica Rivadeneira, la doctora Manuela del Carmen Sánchez Humarán, la doctora Rosalinda Villatapia, la doctora Isabel Camacho Norzagaray y personal de apoyo técnico, logístico del Instituto McLaren y del Partido del Trabajo. Pero también debemos precisar que en este proceso de consulta todas las ponencias serán analizadas, seleccionadas y sometidas a una lectura hermenéutica a través del uso de nuevas tecnologías. De esta manera, cada ponente o persona que envíe una propuesta debe tener la garantía de que será escuchada y su opinión tomada en cuenta. Los foros regionales se realizarán de acuerdo a las siguientes temáticas, fechas y lugares. El próximo sábado 13 de octubre, en Toluca, Estado de México, con el tema Financiamiento educativo, salarios, prestaciones y derechos de los trabajadores de la educación, se realiza el foro y el responsable es el diputado José Luis Montalvo. El sábado 20 de octubre, en Morelia, se realiza el foro con el tema Educación normal y procesos de formación y actualización de maestros. La responsable, la diputada Mari Carmen Bernal y el diputado Francisco Huacús. Allí participará como ponente el doctor Prudenciano Moreno y posiblemente el doctor Juan Manuel Rendón. En el primero participaría el maestro Marco Antonio Pacheco de la sección 2 y el maestro Pedro Hernández de la sección 9. El sábado 27 de octubre es simultáneo dos foros. El primero es en Zacatecas, con el tema de universidades e instituciones de educación superior. El responsable es el diputado Alfredo Femat. El sábado 27 también, simultáneamente en Tijuana, se realiza el foro Educación Básica, Educación Física y Motricidad. El responsable diputado Armando Reyes Ledesma. El sábado 3 de noviembre,
En Tuxtla Gutiérrez, el foro con el tema de la educación indígena. Responsables, diputada Marta Decker, diputada Maricruz Roblero y diputada Roselia Jiménez. El sábado 10 de noviembre se realiza el foro sobre educación inicial y educación especial en Monterrey, Nuevo León. Responsable, el maestro Santiago González. El sábado 17 de noviembre nuevamente son simultáneos en Hermosillo y en Puebla. El primero en Hermosillo es para abordar el tema de la educación media superior y la educación a distancia. Responsables, Hildelisa González y diputada Ana Gabriela Guevara. El sábado 17, simultáneo al de Hermosillo, se realiza en Puebla el foro sobre educación tecnológica y responsable la diputada Lisette Sánchez García. Finalmente, el Foro Nacional para la Evaluación y Presentación de Resultados y del Proyecto de Reforma Educativa, el sábado 19 de noviembre en este mismo lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Quirós. Toda la información de los foros temáticos se va a publicar en la página www.grupodeliberativooeducacion.com y en las redes sociales que están apareciendo en las pantallas. Continuando con nuestro programa, le pedimos a la diputada Adela Piña Bernal, que es el presidente de la Comisión de Educación, que dirija un mensaje. Buenos días a todas, a todos. A nombre del diputado Mario Delgado, del Grupo Parlamentario de Morena, y una servidora, les damos la más cordial bienvenida y le agradezco obviamente a las personalidades que nos acompañan y en particular al diputado Reinaldo Sandoval del PT por haberme hecho esta invitación que recibo con mucho gusto. Primero quiero comentarles que soy profesora jubilada, egresada de la Escuela Nacional de Maestros y después de la licenciatura en la UPN, en la Universidad Pedagógica Nacional. Tengo también estudios que no he concluido aún, pero estoy en vías de la licenciatura en Historia por la UNAM. Y bueno, quiero comentarles que precisamente esta condición de ser profesora me lleva a entender perfectamente lo que a diario ustedes, miles de profesores y maestros de distintos niveles educativos, viven dentro de su salón de clase. Sé perfectamente de la precariedad de la infraestructura en los centros educativos. Sé de las sillas rotas, de las ventanas que no existen, de las puertas, de los pisos de tierra. Sé también de las pizarras mal pintadas, de las computadoras inservibles o las computadoras del programa multimedia en escuelas donde no hay electricidad. Sé de los grupos multigrado, de las enormes distancias que muchos de ustedes recorren para llegar a su plantel, de su preocupación cuando observan que algún niño o algún adolescente no han llegado con desayuno o no han comido y precisamente eso les impacta en su propio aprendizaje. Pero también tengo claridad que la mayoría de ustedes realizan sus esfuerzos para desarrollar las habilidades, destrezas y conocimientos en general que les permita a sus alumnos enfrentar la realidad y transformar su propia vida. La responsabilidad que conlleva la docencia es enorme porque hablamos de sujetos y no de objetos. Hablamos de pensamientos, de sentimientos, de formas de relacionarse y formas de ser.
Por eso es injusto que ya desde hace varios años, casi décadas, que aparte de lidiar con condiciones adversas para practicar la enseñanza, los maestros han sido señalados como los principales responsables de las condiciones precarias de la educación. Algunos han olvidado que la calidad educativa es responsabilidad conjunta del Estado, de los padres de familia y, por supuesto, del magisterio. Creemos que para mejorar el sistema educativo nacional se debe de hacer de un enfoque totalmente distinto, diferente, un enfoque integral que contemple las diversas características de todas las regiones del país. Yo estoy muy clara en lo que he podido recorrer, que no es lo mismo, a mí me tocó estar en algún momento en la Sierra de Guerrero, no es lo mismo dar clase en la Sierra de Guerrero que dar clase en la Ciudad de México. Y estamos mal en la Ciudad de México. Imagínense ustedes en la zona de Guerrero o en la Sierra Gorda de Querétaro, donde también realicé un trabajo por bastantes meses por allá, antes de la campaña. Creemos que la calidad de la educación también no es necesariamente un asunto de procesos de eficiencia y eficacia, como si las escuelas fueran fábricas y los niños y adolescentes fueran un producto que se va a vender. Una verdadera educación se va a lograr cuando se garantice la atención a las escuelas, la atención a los padres en sus necesidades y la atención, sobre todo, a los alumnos y padres de familia. La educación para el nuevo gobierno democrático, encabezado a partir del 1 de diciembre por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, será prioridad ineludible. Desde nuestra visión, la educación no es solo un derecho de todo el pueblo, sino que es también un elemento indispensable para el desarrollo nacional, pues crea las condiciones de equidad, mejora la calidad de vida de las familias, la convivencia social, impulsa la economía y hace posible la democracia. Desde aquí, desde el Congreso, las medidas para lograr que se mejore día a día el sistema educativo son, entre otras, las siguientes: un cambio sustancial en las prioridades del Estado y la sociedad para restituir y garantizar el derecho de todas y todos a la educación. El reconocimiento a los alumnos, profesores, trabajadores de la educación, familias y comunidad como eje rector de la política educativa. Atender las necesidades de infraestructura a causa de los sismos del año pasado. Establecer prioridades educativas para la atención a poblaciones excluidas, indígenas, rurales, en pobreza extrema, etc. Erradicar el sistema de evaluación educativa con fines punitivos y laborales y sustituirlo por nuevas formas de evaluación verdaderamente pedagógicas que se acoplen a las condiciones específicas de las regiones y comunidades. Una transformación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa a fin de convertirlo en herramienta real de apoyo a los procesos de aprendizaje y enseñanza. Que la evaluación sea efectivamente un proceso de retroalimentación y capacitación y no un proceso de castigo como lo hizo este gobierno que concluye el 1 de diciembre afortunadamente. Estos compromisos que habremos de cumplir no los podríamos lograr sin el apoyo y participación de las maestras y los maestros de todo el país. Por eso celebro que se estén realizando este tipo de foros, porque solo escuchando a quienes verdaderamente viven esa realidad, a los que día a día están ahí en su aula y que son los sabedores verdaderamente de las prácticas de la enseñanza, pues son a quienes debemos recurrir para que nos digan qué camino vamos a tomar en este nuevo modelo educativo que sin duda estará fundado, como lo señaló mi antecesor, en una pedagogía crítica,
en una pedagogía que nos lleve a garantizar que los alumnos van a desarrollar todos sus conocimientos, pero también todas sus conciencias para transformar este país. Me quiero despedir reiterando y refrendando el compromiso del propio presidente electo, que con nuestra mayoría en el Congreso y con el apoyo de ustedes, la mal llamada reforma educativa la vamos a echar para atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Piña, gracias por su sensibilidad y nuevamente agradecemos a nuestros legisladores el haber permitido que estemos deliberando aquí, en nuestra casa, en la Casa del Pueblo. Queremos pedirle al maestro Luciano Concheiro Borges, ya mencionamos que él es el próximo subsecretario de Educación Superior, que nos dirija también un mensaje a los presentes. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Quisiera empezar transmitiéndoles un cálido saludo a este importante foro sobre la reforma educativa para la cuarta transformación del licenciado Esteban Moctezuma, futuro secretario de Educación Pública de nuestro país. Quiero decir que nos encontramos en una encrucijada fundamental, en la de la cuarta transformación. Pero esta cuarta transformación tiene un contexto general, histórico, fundamental. Hay que recordar que hoy estamos aquí discutiendo en el marco, sí digo en el marco, de los 100 años de la reforma educativa, del planteamiento de las autonomías universitarias de Córdoba, Argentina. No hay que olvidar esa historia fundamental que también tiene como antecedente la Constitución mexicana de 1917, en la redacción del artículo 3 de nuestra Constitución, que fueron fundamentales en la creación, en el despliegue, sí, de un pacto histórico que le dio fundamento a nuestro Estado-nación. Pero también nos encontramos, y hace unos días tuvimos la conmemoración de los 50 años del 2 de octubre de 1968. Pero estamos entonces en la perspectiva de uno de los grandes movimientos, de un acontecimiento que le abrió la perspectiva a la transformación en la cual hoy nos encontramos. Pero hay que decirlo, hoy, 8 de octubre, sí, en el que en Cuba y en América Latina entera, podríamos decir en el mundo entero, sí, tenemos el Día del Guerrillero Heroico, del heroico Che Guevara. Yo quisiera referirme a esto que se puede, digamos, transformar en un lugar común, el de la cuarta, valga la redundancia, transformación de México. Quisiera plantear aquí algunas ideas para que sirvan de referente sobre en qué coyuntura nos encontramos. Yo creo que esto es fundamental. Hoy venimos a escucharnos, sí, a escucharlos a ustedes, sí, que es lo fundamental, a encontrar en el diálogo los aspectos fundamentales de una transformación profunda de la educación en México, de la recuperación del sentido de la educación para la transformación. Pero ¿qué significa plantearnos una cuarta transformación? ¿Qué significa plantearnos una cuarta revolución? ¿Sí? Que no hay que tenerle miedo a las palabras, ¿sí? Cuando estas palabras significan eso, transformar de raíz las cosas, ir a lo profundo, recuperar nuestra historia. Y hay que decirlo, México es un país
de revoluciones. México es un país que a golpes y grandes oleadas populares ha construido también su sentido, ha construido instituciones, ha desarrollado toda una perspectiva que hoy tenemos que recuperar y que tenemos que transformar en el sentido no solamente del siglo XXI, sino, creo yo, tenemos que ir y pensar mucho más adelante. Quiero decir que en esta perspectiva, el planteamiento visto desde fuera, fíjense, en el periódico Página 12 de Argentina, tituló, sí, el día 2 de julio, su periódico diciendo la Revolución Mexicana de 2018. O sea, desde Argentina la lectura sobre lo que era el 1 de julio es que estábamos ante el arranque de una revolución, de una transformación profunda. Y esa referente, ese titular de uno de los periódicos principales de ese país, estaba reflejando un sentido de ruptura, del desfonde del sistema político mexicano, de lo que podríamos decir es una profunda crisis de la hegemonía dominante que abre la posibilidad de una nueva correlación de fuerzas. Hay que decir que ganamos el gobierno, que se ganaron, sí, el poder legislativo en sus dos cámaras, que se ganaron muchas más cosas, pero solamente se ganaron, digamos, en una perspectiva del gobierno, pero no del poder. Y me atrevo a decirles a ustedes aquí que el cambio de la correlación de fuerzas está por verse y está en nosotros, en una convocatoria abierta a que si no es desde cada una de nosotras, desde cada uno de nosotros, no vamos a poder transformar este país. Y puede empezarse a llenarse de vacío ese planteamiento de la cuarta transformación. Hay que decirlo, ¿en qué vale esa 1 de julio y por qué hablamos del arranque de una cuarta transformación? Pero no es un arranque acumulativo y espero lograr explicarme en este sentido. No se trata de que ya arrancamos y entonces iremos sumando victorias, elementos de gobierno, prácticas específicas, etcétera. Sí, por ahí vamos a ir caminando, pero disculpen, ¿sí? Representa ese 1 de julio un instante porque suspendió en el tiempo nada menos que la larga noche del neoliberalismo, porque ese 1 de julio, que hoy nos sigue llenando de esperanza, representó una revuelta social de dimensiones tales que nos plantea, más allá de los programas que sustentamos los partidos que íbamos en alianza, sí, con la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, mucho más allá, el pueblo de México votó una gran transformación, pero ese transformar tiene antecedentes fundamentales y la pelea dada no solamente fue en el ámbito electoral, sino se dio en un ambiente, en un mar, podríamos decir, de condiciones que apelaban no al deber ser, y ese es un rasgo distintivo del cambio político que vivimos hoy día, sino del hacer. Esto es, se construyó desde múltiples movimientos sociales, particularmente el del magisterio, ¿sí? Particularmente también el de la lucha de los pueblos originarios por su sentido de autonomía, por un reconocimiento de toda una perspectiva de la diversidad en este país. Desde ahí se construyó un sentido desde lo político y no desde la política, y no por ello quiero demeritar el papel de los partidos. Pero hay que decirlo, con el desfonde del sistema político también se desfondó el sistema de los partidos. Tenemos que reinventarnos en la práctica política. Tenemos que aprender
a no volver a reconstruir el corporativismo y el clientelismo que nos es tan cercano, como decía Monsiváis, ese pequeño priista que todos llevamos adentro. A ese hay que sacarlo, pero hay que reconocer que es cultura y que precisamente en la relación de los sindicatos, en la relación de las organizaciones sociales, hoy puede tener la tentación de reconstruir, ahora sí, con los buenos, reconstruir el corporativismo y el clientelismo que a la mexicana, sí, en el momento del declive va a representar el control de los movimientos sociales. Por eso, este foro, convocado de la forma en la cual está convocado, en un contexto básico del 1 de julio, pero hay que decirlo también, digamos, de 15 días después, y permítanme nada más dar las cifras, pero son fundamentales y hoy sigue creciendo. 15 días después, el 53% de los votos se convirtió, en el caso de los campesinos, que votaron 49.5% por Andrés Manuel López Obrador, hoy está en el orden del 75%. De las mujeres, que por muchas circunstancias, que sería largo explicar aquí, el 43% votó por Andrés Manuel López Obrador, hoy está arriba del 70% en la expectativa de la transformación, que en promedio representa arriba del 65% hoy de expectativa de transformación en este país. Con ello, ¿qué quiero decir? La confianza en el pueblo de México, en la capacidad que podemos tener para transformar, acaba siendo, sí, un reclamo directo a los partidos que encabezaron este cambio, sí, y yo me atrevería a decir que hoy tengan que reconocer que no lo encabezaron, y no estoy contradiciendo, sí, aparecían visualmente como los que encabezaban, hoy nos encabezan las mujeres y los hombres por la transformación del país. Hay que decir que esta cuarta transformación tiene que ver con esa larga duración de las 3 transformaciones radicales en México que reconocemos, pero también tiene que ver con esas revueltas fundamentales como la del 68, de ese movimiento estudiantil y popular, como la del 85 frente al terremoto de la Ciudad de México, como la del 94 del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pero sobre todo tiene que ver con un instante fundamental, desde mi punto de vista, que es el de nuestros queridos jóvenes desaparecidos, ¿sí?, de Ayotzinapa. De esos 43 que vivos se los llevaron y vivos los queremos de regreso. De esos 43 estudiantes normalistas, miembros de una federación de estudiantes campesinos socialistas en su impulso y en su ideario, básicamente en ellos nos vimos retratados todos y todas y dijimos basta, basta con la política del miedo, hasta aquí llegó la política del miedo y logramos algo que es impresionante, logramos dejar de lado eso y con esos jóvenes en el corazón, con ellos, sí, llegamos a esta transformación. Cierro nada más con algunos referentes claves de lo que hoy podría ser la cuarta transformación, nada más como referentes. Y a propósito, no quiero entrar en lo que hemos estado vislumbrando, porque sí nos creemos estos diálogos, sí vamos a tomar en cuenta estos diálogos, sí llegaremos a transformar México y a transformar la educación con ese profundo cambio que representa la educación, sí lo haremos solo si ustedes lo impulsan, porque no va a llegar este gobierno tan lejos como ustedes pueden impulsarlo si no lo impulsan. Perdón por el juego de palabras, pero quiero decirles a ustedes entonces, puntos nada más. El MESHE,
el MESHE va a volver a ser una normal, es un compromiso nuestro. Con todas las normales vamos a tener que revisar hacia dónde nos dirigimos con ellas. Ese es un aspecto fundamental y lo planteo aquí entre ustedes. Segundo, que me importa decírselos abiertamente, queremos ir más allá en la transformación de las universidades. Y les contaba aquí a los compañeros que hace 2 días tuvimos una reunión con una delegación de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde vinieron a plantearnos si nosotros apoyamos lo que ustedes plantean, queremos acompañar la cuarta transformación, pero para hacerlo consideramos que tenemos que transformarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Tenemos que transformar la universidad. Y tiene una convocatoria ahora en estos días para iniciar la cuarta transformación hacia dentro de la universidad. Están lanzando en el marco de los 100 años de la Reforma de Córdoba, en el marco de los 50 años del 68, se están planteando ir más allá. Esto me parece a mí un ejemplo y se sienten a ellos mismos como un laboratorio de que no basta apoyar las políticas del gobierno, sino hay que transformar radicalmente nuestras realidades. El asunto, efectivamente, hay pocos recursos, pero el asunto está en la radicalidad que cada quien ¿sí? sienta y además asuma de lo que sería una cuarta transformación. Yo los invito a ello y los abrazo aquí diciéndoles, cuentan con nosotros, pero nosotros esencialmente contamos con ustedes. Muchas gracias. Pues muchas gracias al doctor Concheiro. Le vamos a pedir al doctor Immanuel Ordorica, quien viene amablemente en representación del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Grau, que nos dirija un mensaje muy emotivo como el del maestro. Gracias. Buenos días. Buenos días a todas y a todos ustedes. Buenos días, colegas. Me da mucho gusto ver a varias y a varios amigos y amigas aquí en esta mesa. Me la puso difícil si tengo que emular la emotividad de Luciano, ¿no? Y más quiero también plantearles la dificultad que tiene venir a hablar en nombre de alguien más, de alguien además que es el rector de la UNAM. Entonces quiero en todo caso eximirlo a él de cualquier responsabilidad respecto a lo que yo voy a decir, pero al mismo tiempo intentar presentarles a ustedes algunas ideas que creo que recogen un sentir generalizado de colegas académicos, de universitarios de la UNAM y de universitarios de las universidades públicas del país en general. Y hoy en día no podemos empezar de otra manera que señalando que 4 de nuestras universidades públicas están en una condición de severa crisis, casi hasta 10 están en una condición verdaderamente crítica por un conjunto de problemas estructurales que al final de cuentas se reducen a un tema que es la insuficiencia del otorgamiento de fondos a las universidades, no solo para continuar con los trabajos que hacen de manera cotidiana, no solo para sostener la ampliación de matrícula que se estableció como política y que implicó esfuerzos notables de las universidades en ampliación de plantas magisteriales que no han sido reconocidas por Hacienda, en el incremento de los costos de pensiones y un conjunto de gastos a los que se ha llamado la problemática estructural de las universidades. Necesitamos ir al rescate de por lo menos 10 universidades públicas de este país
que son un reflejo de por casi más de 30 años de abandono de la educación superior pública en México. Un abandono que se reflejó claramente en la caída de los presupuestos por estudiante, porque los gobiernos son muy inteligentes para cubrir sus huellas y para mostrar incluso crecimientos reales en términos de los presupuestos destinados a educación superior. Pero si nosotros comparamos el presupuesto por estudiante de 2009 a 2017, vemos que este presupuesto ha caído casi 20% en términos reales en estos 8 años. Eso es una caída brutal que pone a las universidades de manera diferenciada en condiciones muy difíciles. Pero el abandono no solo son la situación de las 10 universidades. El abandono es que, con la excepción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, desde que se creó la Universidad Autónoma Metropolitana, no se había vuelto a hacer una sola universidad pública en el país. Que toda la apuesta a la ampliación de la matrícula fue en la creación de institutos tecnológicos y universidades politécnicas, muy pocas universidades, y en la ampliación de la educación superior privada. Aquí se relajaron todas las normas y regulaciones y tenemos contradicciones incluso en las fuerzas que componen al gobierno electo, entre quienes apuestan a que la cobertura debe crecer a través de la educación superior privada y el bono educativo, y lo han dicho así, y lo han puesto por escrito en documentos de la coalición que ha llegado a ganar las elecciones, y quienes pensamos, y quienes comparten dentro del equipo de gobierno esta idea, que la cobertura de educación superior se tiene que sostener fundamentalmente a partir de la oferta pública de carácter universitario y de buena calidad. No estamos en contra de la educación privada, no estamos en contra de las instituciones tecnológicas, por supuesto, pero vemos año con año a miles de jóvenes hombres y mujeres que piden entrar a las universidades públicas del país. Más o menos 300,000 rechazados cada año. Esas son las cifras que no se expresan con la firmeza y con la claridad que debieran. Y el gobierno de manera reiterada dice que tiene suficientes lugares en instituciones a las que los jóvenes no quieren ir. Y llama a obcecados, como hizo el primer subsecretario de Educación Superior en el sexenio que va a terminar, a los estudiantes que se presentan una y otra vez a los exámenes de admisión en la UNAM, en el Politécnico Nacional, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad Autónoma de Yucatán y en todas las universidades públicas de los estados. Y estos jóvenes obcecados son parte fundamental de la fuerza de cambio que se ha expresado en este último proceso electoral, exigiendo una profunda reversión de las políticas de contención de la educación superior pública. Ojalá que la Cámara de Diputados acompañara con toda la fuerza y decisión una serie de metas que nos podemos trazar de manera colectiva, universidades públicas, gobierno y poder legislativo, para alcanzar una cobertura del 50%, estoy hablando de tasa bruta, ni siquiera de la tasa neta, en educación superior para el final del sexenio que va a iniciar este 1 de diciembre. Eso quiere decir pasar de 4.2 a 5.2 millones de estudiantes en 6 años. No es trivial. Y no se los vamos a dejar a la Universidad de Insurgentes y a la Tlacualilo y a la de Timbirícuaro del Río. No podemos permitir que los negocios privados sustituyan al proyecto educativo y engañen a miles y miles de jóvenes
que ahora van a contar con una beca y que a lo mejor piensan que esta es la ilusión de llegar a una universidad, cuando todos sabemos que esas universidades están insuficientemente irreguladas y muchos creemos que aquellas universidades privadas con fines de lucro no deberían siquiera de existir, deberían de estar prohibidas. Deberían de estar prohibidas como han sido prohibidas ya en otros países como Chile. Y eso, señores y señoras legisladores, les corresponde a ustedes. Es aquí donde se puede establecer la prohibición expresa del lucro educativo, por lo menos en el nivel superior. Ahora, estamos convencidos de que es necesario crear nuevas universidades, pero también estamos convencidos de que las universidades públicas, federales y estatales existentes hoy en día constituyen la mejor opción para la expansión de la cobertura de educación superior. Son universidades que tienen ya estructuras, que tienen una masa crítica de académicos de suficiente calidad para garantizar que este millón de jóvenes que tenemos que llevar a las aulas de la educación superior se incorporen a aulas que están relacionadas con el desarrollo de tareas de investigación, que están relacionadas con una docencia de nivel profesional y de posgrado de una enorme seriedad, que están en instituciones que tienen actividades culturales de la dimensión de la que tienen nuestras universidades públicas. Creemos entonces que la apuesta fundamental es una apuesta para que las universidades autónomas de los estados y las federales incrementemos los números de estudiantes, y esto requiere de un apoyo sostenido y expresado en el presupuesto federal. Ustedes, igual que todos los que estamos en esta mesa, sabemos que de educación nos hemos llenado la boca históricamente, que en todos los discursos la palabra educación es clave, que todos hemos sostenido 1000 veces que lo educativo es lo más importante que puede tener cualquier país, y que, lo pondré con este eslogan o lema tan clarito, prioridad que no se refleje en el presupuesto es pura demagogia. Si no vemos que esta vocación para hacer crecer la educación superior sale no solo en una declaración de la Comisión de Educación, del Congreso en pleno, sino que sale claramente expresada en presupuestos para las universidades públicas, si no sale en un programa que fue clausurado al final de este sexenio de expansión de la matrícula, entonces las señales serán muy claras. Rollo sin meollo. ¿Y cuánto se necesita aproximadamente? Porque hay que ir haciendo cuentas. Ampliar el número de lugares anuales para llegar a 5.2 millones de pesos al final del sexenio, solamente para crear infraestructura, de millones de pesos. De estudiantes. Para 5.2 millones de estudiantes, perdón. No, ojalá fuera así. No, requerimos solamente para infraestructura y ampliación 2.400 millones de pesos anuales adicionales cada año, incrementarlos. Y para sostener ese esfuerzo, que es lo que no se hizo antes, que es que les daban el dinero para hacer más salones y contratar profesores, pero no les daban el dinero para mantenerlos al año que viene. Cuesta 4.370 millones de pesos adicionales cada año, es decir, 6.7, 6.8 mil millones de pesos. ¿Sí? Entonces, de ese tamaño está.
Y no sé si estos son los proyectos favoritos, los espectaculares, los de los 100 días, pero estos son los datos que plantea la realidad si queremos tener a jóvenes, hombres y mujeres en universidades de verdad, que son las que los jóvenes están buscando y desarrollando este tipo de trabajo. Ahora, los universitarios hemos sido promotores del cambio social en este país desde hace muchos años, incluso antes del 68. Con etapas breves en donde algunas universidades fueron espacios donde el conservadurismo católico se estableció y construyó baluartes, ¿no? Después las universidades han sido permanentemente actores de transformación, protagonistas de luchas históricas por la democracia, por la defensa de los votos, por el apoyo a los sectores desposeídos del país, por la mejora en grandes áreas del conocimiento. Las universidades tenemos que entrar a un terreno en el cual sea innecesario estar defendiendo todos los días la autonomía, no la autonomía de los grupos de poder universitarios para hacer lo que se les pegue la gana, sino la autonomía entendida como la independencia que requerimos los universitarios para intervenir en la sociedad con la libertad que se requiere, fundados en el conocimiento que desarrollamos y que difundimos. La autonomía que está asociada al compromiso social por el cambio de la sociedad que nos rodea y que nos sostiene como instituciones. Un ejemplo claro de esto es el movimiento estudiantil que se vive hoy en día en la Ciudad de México, donde los jóvenes han vuelto a salir a las calles y no estar esperando que el gobierno entrante llegue a ocupar los cargos para que se solucionen los problemas. Toman la agenda de transformación en sus manos y van hacia adelante. Y creo que eso es lo que hay que esperar de las universidades, que los universitarios, estudiantes, profesores, trabajadores, autoridades, asumamos con libertad nuestra capacidad y potencia total para actuar y transformar y entender lo que ocurre en el país, para dar elementos a los diferentes cuerpos de decisión sobre los problemas centrales y que, sin dejar de ser nunca universidades que nos dedicamos a la generación y difusión de conocimientos, adquiramos o le demos mucha más fuerza a esa capacidad de transformación. Así hemos tratado de actuar muchas veces. Así muchos universitarios nos manifestamos como especialistas en contra del contenido y las formas de la mal llamada reforma educativa que el régimen todavía actuante trató de poner en práctica y no logró gracias a la resistencia magisterial. Desde esa lógica hemos planteado desde el inicio de la discusión de la reforma educativa que los actores educativos deben conducir el proceso de transformación de la educación nacional a nivel de la educación básica y a nivel de la educación superior. Y con simpatía, pero también con una respetuosa actitud crítica, quiero señalar que no son suficientes los foros, que también los anteriores hicieron foros, que los foros son espacios puntuales en donde se dan opiniones que se pueden recoger de muchas maneras, pero que no son sustitutivos de las discusiones y debates que tienen que darse en el seno de los espacios educativos, que emerjan desde la organización de los profesores y los estudiantes en las escuelas, que se coordinen en los distritos educativos, que vayan subiendo a los estados y, ¿por qué no plantearlo como un reto? Algo que se hizo en medio del porfirismo, la construcción de un gran congreso pedagógico nacional verdaderamente representativo, bien discutido, con planteamientos muy sólidos para echar adelante una transformación de verdad
de la educación en el país. Creo que lo que hoy tenemos todavía en las manos es insuficiente para plantearnos esa tarea. Termino con un punto. Se ha planteado y se ha recogido una demanda que hemos sostenido como estudiantes, como profesores, como simpatizantes de otras luchas, la gratuidad de la educación superior. Esta estaba establecida en el artículo 3 constitucional cuando éramos estudiantes en 86 y 87 y nos movilizamos para impedir el incremento de las cuotas en la UNAM. En 93, el gobierno de Salinas de Gortari promovió un cambio al artículo 3 en donde se eximió a la educación superior pública del carácter de gratuito. Hay que restituir, y esta es otra tarea que le corresponde a la legislatura, el carácter gratuito de la educación superior pública. Toda la educación que imparta el Estado será gratuita desde el nivel preescolar hasta el posgrado, sin lugar a dudas e interpretaciones. Y esto también va a costar dinero, porque algunas universidades públicas del país sí dependen en alguna medida de los recursos que hoy están aportando los estudiantes y que tendrán que ser sustituidos por recursos de orden federal para poder llevar adelante este proyecto. Agradezco la oportunidad de dirigirme a ustedes, que son uno de los motores que en el recinto legislativo van a promover los cambios que hemos esperado, por los que hemos peleado, que hemos demandado desde los espacios educativos. Creo que es necesario intensificar el diálogo y el debate, porque puede ser que existan puntos en los que no tengamos acuerdos de origen, pero que debemos volver a poner a la educación como el gran tema de la nación. En 1917, la discusión del artículo 3 constitucional fue la que duró más tiempo, llevó más días a los constituyentes. Fue el único artículo a cuya discusión asistió Venustiano Carranza para ver el debate sobre la educación laica que hoy está establecida en la Constitución. Hagamos que otra vez en este proyecto de transformación del país, con nuevas fuerzas en el Congreso y recorriendo desde las calles hasta las cámaras en toda la nación, lo educativo se vuelva a poner en el centro y se convierta en el motor del cambio para llegar al México que todos y todas queremos. Muchas gracias. Bien, continuando con el programa, aprovechamos para saludar y agradecer a nombre del Grupo Deliberativo La Educación para la Cuarta Transformación a ciudadanos, profesores, padres de familia, estudiantes, amas de casa, obreros, campesinos, profesionistas, empleados, intelectuales, investigadores, instituciones educativas, organizaciones sociales no gubernamentales, en general a los interesados en mejorar la educación inicial, básica y media superior, técnica, indígena, normal y superior, que el día de hoy nos acompañan en este recinto. Se encuentran además presentes en este foro la diputada Ana Karina Rojo Pimentel, el diputado José Luis Montalvo Luna, la diputada Maricruz Roblero Gordillo, la diputada Margarita García García, la diputada Claudia Angélica Domínguez, el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya, el diputado Óscar González Yáñez, todos ellos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Asimismo, el diputado Ernesto Robledo Leal, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, la diputada Cintia Ileana López Castro, secretaria de la
Comisión de Educación, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, el diputado Francisco Javier Saldívar Camacho, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, en representación del coordinador parlamentario diputado Fernando Luis Manzanilla Prieto. Asimismo, el maestro David Calderón Martín del Campo, presidente ejecutivo Mexicanos Primero. De la misma manera, la licenciada Sonia Luna Pardo López, en representación de la Secretaría General de Química Berta Guadalupe Rodríguez Sámano, del APA UNAM. El doctor Prudenciano Moreno Moreno, académico e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional en Ajusco. El maestro Ausel Rivera Villafuerte, vicepresidente de la Asociación Nacional de Educación Física. El profesor Francisco Montero Romero, dirigente sindical Movimiento Magisterial de Jalisco. La ciudadana Shirley Florencia de la Campa, secretaria general de SUTEIMS, Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. La ciudadana Alma Ivette Álvarez Nájera, secretaria general del Comité del Sindicato de la Unión de Trabajadores del CITIEMS. Representantes del Sindicato de la UNAM, el ciudadano Jorge Dorantes Silva, secretario del CITUAM, el maestro Julián González Villarreal, representantes de la Asociación Civil Magisterio en Acción Educativa Emancipadora y Comunitaria. Asimismo, los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, de igual manera los representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, la doctora María Luisa Flores del Valle, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Cedemos la palabra a la doctora Marisol Silva Laya, de la Universidad Iberoamericana, para que les dirija un mensaje. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Para la Universidad Iberoamericana realmente es un gusto poder participar en estos espacios de diálogo y de aprendizaje colectivo. Y bueno, como también ya se anunciaba, vengo en representación del rector de la Ibero, que es el maestro David Fernández, y también, como lo dijo Imanol, también hablaré a título propio. Quería compartir en este momento importante de reflexión sobre la transformación del proyecto educativo y la construcción de un nuevo proyecto educativo para México, compartir 3 ideas breves. En primer lugar, hemos estado a lo largo de la mañana y se seguirá haciendo durante el resto del día, pero también en los foros que ya anunciaba el doctor Sergio al inicio, sobre cómo debiera ser esta transformación y cómo deberíamos caminar en la construcción de este nuevo proyecto. Y creo que es importante distinguir 2 grandes ámbitos entre muchos otros. Uno, el ámbito macro de la educación, que por supuesto en el que confluyen muchas variables que influyen en el desarrollo del propio sistema educativo y que no podemos obviar. Y uno de ellos es este marco de pobreza y desigualdad que vivimos en el país y que se refleja cada día en la construcción de este sistema educativo. Y estas desigualdades y la situación de pobreza que viven grandes mayorías en el país impide el buen desarrollo y el buen camino de un proyecto educativo. Por lo tanto, el proyecto educativo no se puede construir de manera autónoma sin tomar en cuenta esas condiciones de exclusión, de limitación, de precariedad material con el que conviven cotidianamente millones de niños, niñas, adolescentes y por supuesto de sus familias. Entonces, al hablar de un nuevo proyecto, un proyecto basado en la justicia, es imprescindible poner por delante las necesidades de estas grandes mayorías y un niño con el estómago hambriento no puede aprender y no puede entender cuál es el sentido de la educación. Entonces, creo que un proyecto de transformación de esta naturaleza convoca al diálogo intersectorial
en el que la educación tiene mucho que decir, pero que los aparatos productivos, los aparatos culturales, los aparatos simbólicos, también tienen una voz que aportar en el diseño de este nuevo proyecto, un proyecto que requiere, yo creo, la confluencia de todos los sectores. Y por mencionar algo, es un tema que se ha venido estudiando en México y también en América Latina, sobre la necesidad de atender las condiciones de educabilidad de nuestros niños, de nuestras niñas y adolescentes y jóvenes que van a las universidades. No es solamente un asunto de compensar ciertas necesidades, sino de atender integralmente el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Y allí, como digo, la educación tiene mucho que decir, pero no tenemos las suficientes herramientas para intervenir en todos esos ámbitos. Y luego, hablando propiamente del sistema micro o de la visión focalizada del sistema de educación, creo que hemos estado caracterizados en la educación por un proyecto único, se puede decir hegemónico, a contracorriente de la característica fundamental de nuestro país, que es un país diverso, multicultural y, bueno, con una riqueza enorme, que no hace justicia a las aulas y los salones escolares, tanto de niveles básicos como de niveles postsecundarios. Entonces, creo que el gran reto para nosotros es construir proyectos educativos, modelos educativos que respondan a esta diversidad y que hagan justicia a la riqueza cultural y que también reconozcan las necesidades que hay en los diferentes espacios, comunidades y regiones mexicanas. Entonces, allí hay un tema de una visión interdisciplinaria, una visión multidisciplinaria del proyecto educativo, que pasa, como ya se ha dicho por quienes me antecedieron en la palabra, por elementos económicos, sociales, pero yo quiero poner el acento en un tema que hemos venido trabajando en el INIDE de la Ibero, que son propiamente las dimensiones pedagógicas, las estrategias pedagógicas que necesitamos desarrollar en las escuelas y fuera de las escuelas para verdaderamente caminar hacia una educación con sentido, una educación que les signifique tanto a los niños como a adolescentes y jóvenes. Está constatado que en la mayoría de las aulas escolares de los diferentes niveles predomina un enfoque tradicional, transmisivo, que desalienta y desestimula a los estudiantes a mantenerse al interior de nuestras escuelas. Y yo creo que allí es un desafío para todos y todas, quienes estamos dentro, quienes estamos fuera, quienes están legislando, en apoyar esta construcción de nuevos proyectos educativos con base pedagógica, que sí requiere recursos materiales, pero que requiere también impulsar la dimensión simbólica y de significados educativos y de filosofía educativa que se desarrolla en nuestros espacios universitarios. Entonces, me parece que, así como ya han sido mencionadas otras dimensiones del proyecto que necesitamos discutir y construir, la dimensión pedagógica es fundamental. ¿Qué transformaciones? Ya no si son modelos copiados o no copiados, sí abrir la mirada a lo que está ocurriendo a nivel planetario, pero también recuperar las buenas experiencias y los modos y modelos que se están desarrollando en las propias aulas y que responden pues a nuestras necesidades y a nuestras tradiciones culturales. Entonces, allí me parece que hay un gran trabajo, un trabajo de investigación, acción, que se va construyendo cada día y que me parece que la definición de las orientaciones de transformación se irán alimentando también a lo largo de su propia puesta en práctica. Sería difícil pensar, como se intentó en este sexenio, tener un diseño único y definitivo, implementarlo de un día para otro y que eso realmente pueda resolver las necesidades de un país tan complejo como el nuestro. Yo creo que esto tiene que ser un proyecto vivo, que se va entendiendo, que se va implementando con orientaciones claras, pero un proyecto vivo que se tiene que ir alimentando cotidianamente en las discusiones, en las aulas, en las comunidades escolares, en las comunidades universitarias, para poder avanzar realmente al proyecto educativo que requiere una nación compleja como es la nación mexicana. Otra de las ideas que me gustaría, o de las preocupaciones que me gustaría compartir el día de hoy y que creo que podrían retomarse en las discusiones que se van a tener a lo largo de los foros, son algunas definiciones de conceptos que resultan clave y que muchas veces pierden sentido. Uno de ellos es el de equidad.
El concepto de equidad o la dimensión de equidad ha estado presente prácticamente en toda la política, al menos de lo que va de este siglo, de la política educativa, y no es la excepción el nuevo modelo educativo que está intentando ponerse en marcha. Pero la equidad tiene una concepción fragmentada que se limita a abrir ciertas oportunidades, y eso también ha sido histórico en la expansión del sistema educativo, y abrir ciertos lugares para que los niños, niñas y adolescentes y jóvenes entren a las escuelas. Pero no ha estado acompañado de criterios verdaderamente de justicia, donde se reconozcan las necesidades, se reconozcan las diferencias y se atiendan esas necesidades y diferencias. Por lo tanto, lo que se ha privilegiado es ampliar, por ejemplo, matrícula, ampliar cobertura. Hoy se habla de una cobertura universal en educación primaria, pero esa población de niños que llegan a la escuela no están recibiendo educación con los mismos criterios de calidad. Entonces tenemos en el país claramente opciones de primera y opciones educativas de segunda. Yo creo que esta tiene que ser uno de los grandes retos de una verdadera transformación democrática, y es garantizar la calidad y el derecho a aprender de todos los niños, niñas y adolescentes que llegan a las escuelas. No aprenden lo mismo niños que van a un telebachillerato comunitario, que ni siquiera cuenta con el personal docente y la infraestructura necesaria, que un joven que va a un CCH de la Universidad Nacional Autónoma de México o que va a una escuela privada. Entonces, en la medida que sigamos repitiendo circuitos diferenciados en calidad, donde salen perdiendo los chavos más pobres y que luego ven mermadas sus posibilidades de permanecer en el sistema, no podemos hablar de una verdadera transformación. Me parece que el reto de la equidad y el reto de la justicia tiene que estar en el centro, pero creo que también tiene que estar en el centro una concepción integral de estos conceptos y abandonar esta vieja historia o esta larga historia que tenemos de abrir circuitos pobres para los más pobres, un poco lo que se ha dicho, tú peor es nada, y por el contrario, en una sociedad democrática y justa, privilegiar y atender proporcionalmente las necesidades de las poblaciones históricamente excluidas, de las poblaciones más pobres. Entonces, creo que los términos de justicia y equidad tienen que estar en el centro de la transformación y tiene que dotarse de contenido. Pasa muchas veces que pierde sentido el uso reiterado de estos principios, y que entonces todos hablamos de equidad, de justicia, de atención a grupos vulnerables, y empieza a perder sentido y a perder significado real. Yo diría que también ese es uno de los grandes retos. No podemos repetir historias fallidas en el pasado, y por eso creo que lo que estamos enfrentando, lo que estamos iniciando es una gran oportunidad de hacer transformaciones reales y profundas para la educación. Es cierto, y comparto lo que señalaban hace un rato quienes me antecedieron, la educación esperamos que sea un motor fundamental de cambio, un motor que transforme las posibilidades reales de este país, convertirse en un país más justo, pero reitero, la educación por sí sola, sin los acompañamientos económicos, sin los acompañamientos culturales de todo el aparato y de todos los sectores sociales del país, no va a poder hacer sola el trabajo. Entonces, creo que por eso este inicio de una nueva historia en México sería fundamental, la confluencia de los diferentes sectores para apoyar estos ámbitos de la vida social que son fundamentales, y la educación es una de ellos. Y por último, creo que esta oportunidad que tenemos de dialogar y debatir debemos tomarla con toda seriedad. También creo lo que señalaba Imanol hace rato, los foros no van a ser suficientes para colocar y precisar las ideas técnicas que se necesitan para diseñar ciertos proyectos, pero creo que los foros tienen esta posibilidad de diálogo participativo, de exponer auténticamente nuestras preocupaciones y sobre todo de traer a la mesa lo que han sido nuestras experiencias. De repente tendemos a pensar que todo ha sido fracasos, y yo creo que estos son espacios convenientes para sí reconocer los fracasos, pero sí traer a colación también esos pequeños espacios y experiencias de logros importantes, del batallar cotidiano, y de que esas buenas prácticas sean reconocidas. Entonces, me parece que estos foros pueden ser espacios fructíferos para este tipo de diálogos, para exponer estas ideas y, claro, alimentar
la visión y el marco amplio de discusiones de quienes tendrán que tomar las decisiones y que esperamos no nos defrauden, porque estamos poniendo en todas y todos los responsables de estas decisiones nuestras esperanzas. Así que felicidades por esta iniciativa. Muchas gracias, doctora Silva. Quiero saludar también a algunos compañeros del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo que nos acompañan, la diputada Marta Decker Gómez, la diputada María Teresa Marú Mejía, diputada María Roselia Jiménez Pérez y el diputado Jesús Fernando García Hernández, que están aquí con nosotros acompañándonos. Es para mí un honor presentar al doctor Enrique Dussel. Realmente agradecemos su presencia, doctor, y nos va a dar una conferencia magistral denominada Reforma Educativa y el Contenido, y me voy a permitir dar lectura a una reseña curricular. El doctor Enrique Dussel nace en el pueblo de La Paz, Mendoza, Argentina. Hoy día es ciudadano mexicano, profesor en el Departamento de Filosofía en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Campus Iztapalapa, Ciudad de México, y en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en Ciudad Universitaria. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Cuyo, Mendoza, en Argentina, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia de la Sorbona de París, tiene una licencia en Teología en París y Münster, ha obtenido el doctorado honoris causa en Freiburg, Suiza, en la Universidad de San Andrés, Bolivia, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en la Universidad de Santo Tomás de Aquino, Colombia, en la Universidad Nacional General de San Martín, en Argentina, y en la Universidad Nacional de Costa Rica. En el 2015, la Universidad Nacional se llevó a cabo la inauguración del foro del Grupo Deliberativo Educación para la Cuarta Transformación, la cual, le comento, fue encabezada por el diputado Reginaldo Sandoval. Además, escuchamos el mensaje emitido por el doctor Sergio Quirós, el doctor Enrique Dussel y del doctor Vicente Aboites, así como de la diputada Adela Piña Bernal, entre otras personalidades, quienes manifestaron que se someterán foros y por supuesto también escucharán las opiniones de todas las personas que requieran ser escuchadas para poder enriquecer las leyes en materia educativa y para que docentes y por supuesto también la sociedad pueda expresar su punto de vista con la finalidad de lograr un país armónico con base en el diálogo y una educación incluyente. De esta manera, como usted pudo observar, fue como se llevó a cabo la inauguración de este foro en este Palacio Legislativo de San Lázaro. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerle como siempre su atención e invitarlo también para que continúe muy al pendiente de los trabajos que se desarrollan en el Congreso de la Unión a través de nuestra señal, la señal del canal del Congreso. Hasta la próxima.